Amigos de Bien TV, ya tenía mucho que no los veía. Hoy viernes traemos a una invitadaza, es mi amiga, mi bestie. Ella es especialista en cirugía pediátrica. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema, qué hacen, qué patologías ven. Y pues gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos. 8 meses. 8 desde meses. diciembre. Y bueno, ella ahorita nos va a estar contando poco a poco de lo que trata la cirugía pediátrica. Y bueno, ¿qué se necesita para llegar a ser cirujano pediatra? Bueno, pues obviamente es una carrera larga, o sea, tienes que haber presentado tu examen de residencias, que es el ENARM. Y bueno, en México lo que hacemos es, entras a pediatría como tu troncal. Sí. Y bueno, yo lo hice en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces aquí lo que haces son 2 años de pediatría, luego presentamos otro examen para entrar a la subespecialidad y después de eso hacemos 4 años más. Obviamente hay gente que pues le encanta seguir como en el hospital y aprendiendo, entonces pueden hacer altas especialidades, que hay varias, o sea, urología, colorectal, cirugía torácica, la O sea, paroscopía. especializarte todavía más Ajá, específicamente de... Así es, en aparatos así específicos. Y te digo, también se puede, que si no eres Timins como yo, lo hagas, completes los 3 años secretaria IMSS, déjame decirle. Hagas los 3 años de pediatría y nuevamente presentes un examen para hacer cirugía pediátrica. Entonces ya haces 7 años en lugar de los 6 que haces por el Seguro Social. Y ahorita estábamos hablando de la cantidad el total de años que te aventaste en toda la carrera. Fueron 13 años, los 7 de medicina, bueno, 5, el servicio social y el internado, más los 6 de la subespecialidad, y pues en total 13, ¿no? Te digo, aquellos que hacen por secretaría, pues 14 años también de su vida en esto. Sí, es bastante. Oye, ¿y qué te llevó a tomar esa decisión de ser cirugía pediátrica? Pues mira, la verdad es que siempre se me ha hecho más fácil como el trato hacia los niños, tanto como lo que conlleva, ¿no? Porque pues a fin de cuentas es algo a lo que tú te vas a dedicar y pues creo que son pacientes más nobles, digo, obviamente no se compara, ¿no? Como que entras a la consulta con el niño y pues te pones a jugar con él o ahí lo distraes a pues algo más serio, ¿no? Así como con los adultos. Entonces yo creo que fue eso, como que más el amor a los niños. Ok. ¿Y nos puedes explicar ahí en casita qué diferencia hay entre un cirujano general y un cirujano pediatra? Porque entendemos que el cirujano general pues también opera niños, ¿no? Ok. Sí, mira, qué buena pregunta, la verdad, porque mucha gente piensa que los niños pues son adultos chiquitos y la verdad es que eso dista completamente de lo que es, ¿no? Porque fíjate, la cirugía pediátrica empezó para 1917, 1920, o sea, no tiene mucho si tú lo comparas con los antecedentes que tiene pues la medicina en general, ¿no? Sí. Pero todo esto surgió gracias a William Ladd, que es como que alguien en cirugía pediátrica que hizo pues muchos procedimientos, muchas cirugías y muchas investigaciones. Y esto es porque para Boston, más o menos en esas fechas, hubo una explosión de 2 barcos que chocaron. Uno era de Noruega y otro era de Francia. El punto es que chocaron, hubo obviamente muchas personas que murieron y pues también hubo muchos pacientes pediátricos que tuvieron quemaduras o lesiones, ¿no? Entonces cuando les mandan a hablar como a todos los cirujanos de Estados Unidos para que vayan a atender a ese accidente, porque es el más grande que había tenido Estados Unidos en ese tiempo, él se da cuenta de que a los niños no había cómo tratarlos, o sea, los instrumentos eran muy grandes, no sabían cómo manejar los líquidos, entonces él veía que había muchas defunciones. Entonces, cuando él se va de Boston, pues él se va con la idea de que había que hacer algo o que ahí estaba como un parteaguas, ¿no? Una ventana para atender a estos pacientes. Entonces, de ahí él empieza y pues, hace cuenta que de ahí nace la cirugía pediátrica. Entonces, la diferencia como tal, o para lo que se hizo la cirugía pediátrica, es para los bebés y los niños pequeños, porque ni las enfermedades son las mismas, ni el manejo es lo mismo, ni el instrumental es lo mismo. O sea, nosotros manejamos instrumental para pacientes que pesan menos de 1 kilo. O sea, imagínate lo pequeñito, ¿no? Chiquitito. Sí, no. Obviamente nosotros mientras rotamos, pues conocemos cómo operan los cirujanos de adultos y todo. Y obviamente pues ellos son como, pues no es decir más toscos, pero son como
pues un adulto es más resistente, ¿no? Entonces puedes jalar un poco, puedes empujar de más, pero por ejemplo tú en una cirugía con un bebé, con un recién nacido o con un lactante, si tú incluso presionas un poco más, le aumentas la presión, o sea, el anestesiólogo batalla más, no puedes usar la misma fuerza. De hecho, me ha tocado, al contrario, que también vienen cirujanos generales a rotar en pediatría. Ajá. Y se dan cuenta que rompen las suturas, entonces, que se marcan los tejidos, que es más delicado. Entonces, la diferencia radica en las enfermedades que tratamos, las edades, el tamaño. De hecho, a veces tenemos que estar operando con lupas, Con lupas. con lupas. Entonces, pues prácticamente es eso. O sea, nosotros vemos muchas enfermedades congénitas, que quiere decir que los niños nacieron con esto. O sea, no es como, por ejemplo, un adulto que durante su vida, pues, Adquirió hace una piedra en la vesícula y lo tiene que operar un cirujano general, a un niño que nace y no tiene la vesícula porque no nació con ella y hay que hacerle cirugías como muy especializadas para esto. Entonces, pues sí hay diferencia más que nada en estas edades, por los rangos de edades. Sí, por eso están el rango de especialidades, Y las ¿no? patologías que presentan, ¿no? Sí. Ajá. De hecho, tratamos cosas que cirugía general no trata, como las enfermedades de Hirschsprung. Ajá, eso exactamente te iba a decir. ¿Cuáles son las enfermedades en las que, no sé, a lo mejor comúnmente ves o lo que más opera? Bueno, mira, lo que más operamos en cirugía pediátrica es la reina de las cirugías, yo creo que también adultos, que es apendicitis, ¿no? O sea, cirugías de urgencia. También operamos lo que son hernias inguinales, los hidroceles, que es cuando ¿cómo se llama? El escroto se llena de líquido. También, pues hacemos fimosis, bueno, la cirugía no es fimosis, más bien la enfermedad es fimosis, que es cuando el prepucio está como muy cerrado y hay que hacerle una circuncisión. Ajá. Y bueno, obviamente es como lo que más común, pero nosotros también podemos hacer cirugías oncológicas como tumores renales, tumores hepáticos, tumores en la piel. También operamos tórax, que son pues malformaciones congénitas. Y como te decía, hay cirugías que los cirujanos generales pues no están familiarizados, como son las cirugías para las enfermedades de Hirschsprung, las cirugías para las hernias diafragmáticas congénitas, las atresias esofágicas son una enfermedad inexistente en los adultos, pero en los niños sí, que es cuando el esófago no se conecta, entonces hay que hacer una cirugía para conectarlo mientras son recién nacidos, porque pues no se pueden alimentar. Entonces, otra cosa importante de cirugía pediátrica que yo creo que es como mucha diferencia con los adultos, es que nosotros tenemos que cuidar mucho a nuestros pacientes. Obviamente todos los médicos se preocupan por sus pacientes, pero no es lo mismo operar a un bebé o a un niño que está en crecimiento, que de hecho su velocidad de crecimiento es muy diferente a un adulto que ya está desarrollado, porque aquí tienes que ver tú las secuelas que va a dejar la cirugía, la recuperación que el niño va a tener, pues sus afectaciones tanto psicológicas en un futuro que pudiera llegar a tener, la cicatrización. Entonces, tienes que ir también de la mano con anestesiología, porque muchas cosas ellos tienen que verlas también, o sea, de que cómo va a estar su ventilación, los medicamentos que usan, los niños metabolizan mucho más rápido los medicamentos. Entonces, es como hacer un team con ellos, o sea, sí. Todo multidisciplinario. Ajá, sí. Y tanto después de la cirugía con tu compañero pediatra o tu amigo, o sea, porque hay que darles un seguimiento, te digo, hay que buscar la funcionalidad del paciente, que esté bien, porque tú le vas a hacer una herida, pero ese niño, su bracito le va a crecer, entonces de ser una herida pequeña puede pasar a ser una herida muy grande, entonces son muchas cosas y yo creo que pues sí. Sí. Por eso, los especialistas en cirugía pediátrica. Así es, obviamente en los hospitales cuando no hay cirujano pediatra, porque, por ejemplo, de mi generación salimos 4. Son pocos los que se van graduando. Obviamente las apendicitis en niños grandes o en niños pequeños, pues las puede operar un cirujano general, que te comentaba. Ellos también ha de ser la reina de urgencias que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues no varía mucho como la técnica del niño al adulto. Lo que va a variar es para el anestesio y el tamaño, ¿no? En el que va a estar trabajando el cirujano, ya sea por mínima invasión o por una cirugía abierta. Entonces,
ahí también hay una diferencia. Nosotros hacemos como la heridita Una así, incisión ajá, chiquitita. y los cirujanos generales pues la pueden hacer más grande Ujú. Sí, cada quien o hacerla tiene laparoscopia. sus maneras pues ya Claro. de operar y también me gustaría saber o de explicarles o más bien que nos dijeras, no sé, algún dato de alarma en lo que los papás dicen, no sé, están en su casa, ven al niño con tal y tal, es momento de ir a urgencias o a evaluarlo, porque hay Ok. muchos papás que a lo mejor dicen, a lo mejor sí se le quita, por ejemplo, apendicitis, ¿no? Ujú. Que hasta el último momento ha habido casos que traen el dolor, desaparece, como no es tan específico, pues ya piensan que pasó, ¿no? Pero al final, ¡pum!, se rompe el apéndice. Fíjate que sí, qué bueno que estás haciendo como esa pregunta, porque como cirujano pediatra en urgencias, Ajá. pues sí nos toca ver niños con apendicitis mucho más complicadas Ujú. que En un con los adulto. adultos. Porque una, por el retraso en el tiempo en el que ellos llegan a urgencias, Ujú. ya que como adulto, pues tú dices, ¿sabes qué? Me duele, o sea, me duele del lado derecho, voy a ir a Sí, urgencias, ¿no? hablas, Así dices, es. comunicas. Pero Ajá. los niños, pues, no te lo saben referir. Si ya es un niño más grande, obviamente lo va a hacer. Pero si es un bebé que también les da apendicitis, pues a lo mucho, o sea, va a estar llorando. Puede ser que esté como infladito, o sea, Ujú. se llama distensión, o que esté muy irritable, que esté con vómito, ¿no? Ujú. Entonces, datos de alarma para acudir a urgencias para que un cirujano los valore como tal sería dolor en el abdomen, que sea muy intenso, que ese dolor no se quite, que se acompañe de fiebre o que presenten fiebre, que le sientan alguna bolita en el cuerpo, ya sea en la ingle, en el abdomen, en la piel. Eh, Más que nada también en los niños, pues dolor en lo que es la zona genital. Ajá. Hay que llevarlo de urgencia porque pues aquí sí cuenta mucho el tiempo en el que se presenten, ¿no? Ujú. Cambios de coloración en alguna de las bolitas o en alguna de las piel, que se acompañe de vómitos verdes, Ujú. también son un signo de alarma para acudir rápidamente a urgencias y que solicitará la valoración por un cirujano pediatra. Ok, muy bien, para tenerlo ahí anotado a todos los papás. Y bueno, tenemos una sección de mitos. Hay 3, son poquitos, pero igual para que nos ayudes Ok. a descifrarlos, ¿ok? El mito número 1 es, si mi bebé nace con hernia umbilical, hay que operarlo de inmediato antes de que pase algo grave. Ok. Está capcioso en lo de que pase algo grave, pero en realidad sí es un mito, ¿ok? Ujú. La hernia umbilical en pediatría no se tiene que operar de forma urgente ni todas se operan, ¿ok? Hasta el 90% de las hernias Ajá. puede resolver de manera espontánea antes de los 4 años, Ujú. ¿ok? Y depende del tamaño que tengan. O sea, sí se tiene que valorar, sí tienen que acudir a un cirujano de Ujú. preferencia o a un pediatra a que los valore, pero te tiene que ver el tamaño, ¿ok? Ok. Si de instancia esa hernia mide más de 1.5 centímetros, la verdad es que es muy poco probable que vaya a cerrar y se tendrá que operar, ¿ok? Si la hernia umbilical está presente ya en un niño de 5 o 6 años, se Ujú. tiene que operar. ¿Ok? Ok. Si los papás la ven y está teniendo síntomas como que sabes que le duele, le cambia de color, Ujú. ya no se regresa, porque muchas veces es como que, yo veo que puja y sale y luego se vuelve a meter, ¿no? Ya no se regresa, el niño está irritable o le nota cualquier cosita extraña, habría que acudir a urgencias con su cirujano para valorar eso, pero te digo, de instancia casi todas resuelven a menos del tamaño o que tenga síntomas acompañantes. Ujú. Okay. O la Ok. que esté. Muy bien, muy bien. Vamos por el segundo. Un testículo que no baja al nacer puede acomodarse solo con el paso de los años sin necesidad de cirugía. Ok, también está Son preguntas capciosa. de la gente, ¿eh? Ok. Normalmente los testículos pues se forman en el abdomen y tienen que ir bajando hacia lo que es la bolsa escrotal conforme pasa el tiempo, ¿no? Las nuevas guías te dicen que hasta los 6 meses de edad tienes para que ese testículo esté abajo, ¿de acuerdo? Obviamente antes de esto había de que los 2 años nos podemos esperar.
te dice que si a los 6 meses ese testículo ya no está abajo, o sea, tú tienes que operarlo dentro del primer año. Me explico, de haberlo diagnosticado. Entonces, si no bajó a los 2 años, se tiene que operar. ¿Por qué? Porque tiene riesgo ese testículo de sufrir alteraciones en su espermatogénesis. Ese paciente pues pudiera tener alteraciones en la fertilidad más grande, y la más importante es que pues ese testículo pudiera tener riesgo de presentar malignidad en un futuro, ¿de acuerdo? Ok. Porque pues ahí hay diferentes temperaturas en el cuerpo. Entonces sí es importante de que si no está abajo antes de los 6 meses, ya sea normales o de edad corregida, busquen un cirujano pediatra para que lo baje. La cirugía se llama orquidopexia. Ok, muy bien. Y el último mito. Ok. Si mi hijo se traga una moneda o una pila, va a salir por sí sola en el baño, sin hacerle daño. Ok. Es muy común, ¿verdad? Me gustó bastante porque mucha gente desconoce la diferencia, piensa que es lo mismo, pero yo sí quiero aclarar. Una moneda que esté atorada en lo que es la vía digestiva, ya sea esófago, estómago o en el intestino, puede llegar a salir de manera espontánea, ¿ok? Lo correcto es de que si todavía está al alcance de un endoscopio, se retire por endoscopía, ¿de acuerdo? Pero si ya pasó lo que es hacia intestino, podemos esperar que salga sola. Sin embargo, la ingesta de una pila de botón o una pila es una urgencia, ¿de acuerdo? Eso sí, no pueden esperar, no pueden dejar que salga sola si es que esta pila se encuentra atorada en el esófago, ¿de acuerdo? Porque la pila quema. ¿Ok? Entonces puede perforar lo que es el esófago, causar muchas complicaciones, incluso la muerte del paciente. Entonces, sí es muy importante que esto, si llegara a pasar, sí acudieran de manera urgente. Okay. Sí. Sí, qué miedo esos casos, ¿no? De hecho, ahí también iría en lo que me habías dicho de síntomas de urgencia. Si tú notas que tu niño también estaba jugando con algo en la casa y después lo empiezas a ver con tos o que empieza a salivar, que se llama cialorrea, ese es otro dato para acudir a urgencias y que sea valorado por un cirujano pediatra. Okay. Ay, qué chiquitines tan traviesos, ¿verdad? Sí, no, y me han tocado muchos casos de esos, la verdad, de niños. De pilas. Sí, el más triste de todos fue un niño que pues era autista y nunca se dieron cuenta pues porque él no te podía explicar, solo empezaron a ver que tenía salivación, tos, le hacen sus estudios y se dan cuenta de que él tenía un objeto atorado en la vía aérea, bueno, en la vía del esófago. Le hicieron la endoscopía y pues era una pila, pero la pila ya había perforado y fue un caso muy triste, la verdad es que sí. Entonces, sí es algo de mucha delicadeza, entonces no permitan que los niños jueguen con monedas, con pilas, ni con las cosas de cocina, ni del baño, ni de nada, porque la verdad es que son historias muy, muy tristes. Ok, para que lo tengamos en cuenta, los que tienen niños en casa, pues hay que retirarlos y si no, acudir, más vale que vayan y lo revisen a esperarte. Sí, porque como te digo, son niños que están en desarrollo y pues esto trae complicaciones a futuro y no se termina el tratamiento en quitarles la pila o darles tratamiento para la ingesta de alguna alcali, ¿verdad? O sea, tienes que hacer toda una rehabilitación, a veces son 3 cirugías, 4 cirugías, o sea, un programa, son muchas cosas, entonces sí, más vale prevenir que lamentar. Prevenimos. Publicidad. Y bueno, ya estamos llegando al final. ¿Quisieras agregar algo para los papás? Recomendarles algo. También de los medicamentos, que no se automediquen, recálcalo. Sí, pues que conozcan la especialidad de cirugía pediátrica, porque yo sé que a veces pues no, o sea, ni idea, ¿no? Ni en cuenta de que hay un cirujano especializado en niños y todo lo ven con el cirujano de adultos, que la verdad es muy diferente. Así es la patología, tanto los líquidos como los medicamentos que le vamos a dar, como la anestesiología. Y otra cosa muy importante es que no todo tiene que operarse, o sea, los cirujanos pediatras, la verdad es que también peleamos mucho en eso por los niños, que a veces es
lo mejor decidir cuándo no operar o a quién no operar o cuándo esperarnos para que sea el momento adecuado de la cirugía. Y eso siempre me lo dijeron mis maestros. Es más difícil el decidir cuándo no operarse. Sí, y pues que se visiten a sus cirujanos de confianza pediátricos. Ok, pues ya terminamos y esperemos que les haya gustado este programa. Ya los extrañaba mucho y gracias, Diana, por estar aquí. No. Todavía no tienes redes sociales, ¿verdad? No, todavía no. Ok. Solo la mía, pero pues no. Después, cuando tengas sus redes sociales, les vamos a etiquetar. Igual si hay alguna pregunta, la pueden poner en comentarios. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.